falta potasio. Así como hay una redistribución de los iones dentro de las plantas, hay una competencia interna por el agua. ¿Ya? Otra vez lo mismo. Si tú ves que hay hojas flácidas, ni siquiera marchitas, no muertas, hojas flácidas, que son las basales, las hojas viejas, o tienen otra coloración, significa que está preservando la especie. Y si están flácidas, cuidado que hay una competencia interna por el agua, si es que todavía no debería comenzar la competencia interna. ¿Ya? Un espárrago, solito, cuando maduras, cambia el color de las hojas. Se pone, se ponen más oscuras. Así es. Pero si esas hojas oscuras, cuando todavía no es el momento de prepararse para la cosecha, que están flácidas, sin turgencia, ahí tenemos un problema de competencia interna. Bien. Efectos de la tensión eléctrica sobre el crecimiento. No se olviden, tensión, otra vez, insisto, como una fuerza física, no como una fuerza estrés, algo que incomoda o que hace que las plantas produzcan. ¿Ya? El efecto de la tensión, el puesto psique significa tensión. Habíamos dicho que sí había una tensión contraria, los estomas se cerraban. Muy bien. Antes que los estomas bueno, si el estoma se cierra, ¿qué cosa hay? ¿Qué es lo que pasa con la fotosíntesis? No hay fotosíntesis, ¿verdad? Bien. ¿Qué significa eso? Que si en una planta todos los estomas están cerrados, no hay fotosíntesis. Pero no se cierra de golpe todo, sino se va cerrando poco a poco. Si los estomas están empezando a cerrar, significa que la eficiencia fotosintética disminuye. Quiere decir que para la misma radiación produce menos azúcares, ¿se acuerdan? Que la fotosíntesis era, ¿se acuerdan? Era CO2, era agua, radiación y producía un azúcar, ¿se acuerdan? C6H12O6. ¿No se acuerdan? Acuérdense ahorita. Carbohidratos. Así es, carbohidrato, exactamente un azúcar. Que es la parte que buena memoria de la glucosa, ¿correcto? Es lo primerito, la glucosa. ¿Correcto? Un carbohidrato. ¿Ven? Entonces, la eficiencia fotosintética es menor, quiere decir que la misma radiación, el mismo tiempo, el mismo todo, produce menos glucosa, por lo tanto va a producir menos fruto cuando corresponda. ¿Qué es lo que pasó el año pasado con el fenómeno del Niño? Que todos esperamos un fenómeno del Niño en las lluvias malditas. Sí, pero no siempre, pero la temperatura igual estuvo. Al haber una temperatura tan grande, esta exigencia fue mucho mayor, esta exigencia fue mucho mayor que lo que las raíces pudieran absorber y por lo tanto se cerraban los estomas mucho antes y hasta mucho después. Había mucho menos tiempo en el día de fotosíntesis. Aparte de eso, en este sitio y en este sitio, la eficiencia fotosintética era menor. Si es que ellos hubieran llevado este curso, los ingenieros de toda la costa peruana, que hay un montón que lo llevan, pero se olvidan, espero que ustedes no, se hubieran dado cuenta que después voy a producir menos y que se me están cerrando los estomas. Tengo que hacer algo para que esos estomas no se cierren. En la última parte del curso espero que me vuelvan a preguntar lo que estoy diciendo. ¿Cómo hacer para que los estomas no se cierren? ¿Ya? La parte atmósfera, porque eso es el atmósfera lo que nos fastidió. ¿Correcto? Bien. Entonces, eficiencia fotosintética menor. Primero. Segundo, transporte de fotosintatos. Estoy generalizando. Ya sabemos que la base es la glucosa, pero vamos a ir otro más.
se le fue la glucosa y todo esto son procesos biológicos muy bonitos que lo estudiamos en bioquímica, incluso que detesté y que me gustó usar sobre lágrimas, porque había el famoso círculo de Krebs, que no sé, ni se acuerdan ustedes ni el nombre, ¿correcto? Que era todo el proceso respiratorio, todo el proceso productivo. Se refiere a la adenosíntesis fosfato, ¿no? ¿A qué? La adenosíntesis fosfato. También tiene que ver, pero es todos los procesos, todos los fotosintatos se transportan menos. En este caso, carbohidratos, proteínas. Así es, y potasio también. ¿Correcto? Entonces, no solamente la eficiencia fotosintética es menor, sino que los fotosintatos que se producen ahí se quedan. ¿Ya? Cuando ustedes se paseen dentro de un mes, zona azucarera, si es que van de paseo por ahí, procuren ver las plantas, van a ver algunas moraditas. Caña de azúcar a menos de 19 grados, su metabolismo disminuye por completo. Es así, pues, planta tropical. ¿Ya? Y van a ver las moraditas. ¿Qué significa el moradito? Que los fotosintatos, los azúcares, se están quedando en la hoja y no están yendo a las zonas productivas, exactamente a la cepa que decimos nosotros, o sea, al tallo subterráneo y a los tallos acuáticos. ¿Ya? Entonces, primero, menos eficiencia fotosintética. Segundo, menos transporte de fotosintatos. Tercero, menos producción de proteínas. Fíjense que todavía no estamos en punto de mastitis permanente. Se producen menos proteínas y por lo tanto estamos bajando la producción y la productividad. Todo eso porque hay menos urgencia en las hojas. En la célula de las hojas. Hay menos urgencia en la célula de las hojas. Bien. ¿Qué más hay? Cuando uno va, ustedes no ven nunca, porque ya no se siente eso en algodón. El algodón se sembraba muchísimo antes y el famoso algodón porque tiene todas las plagas. Cuando uno iba a agarrar una bellota de algodón, una bellota, o sea, el fruto recién formado, y uno lo comía con mucho cuidado, había muchas informaciones sobre el algodón. Dulce, un fruto dulce, como cualquier fruto dulce, quiere decir que había ahí glucosa. Y pasa el tiempo y después el algodón son unas fibras, ¿correcto? O sea, el mismo carbohidrato con glucosa se convierte en otro carbohidrato que es fibra grande, celulosa. ¿Correcto? Entonces, la transformación de carbohidratos se ve modificada. No solamente se producen menos proteínas, sino que la relación de los carbohidratos, la evolución de los carbohidratos se ve modificada. ¿Alguna vez ustedes van a ir a su casa, su sopita con su buena papa en el centro? Alguna vez van a partir la papa y van a ver que en el centro de la papa, cuando la prueban, está arenosa, está diferente. ¿Qué ha pasado? Esa papa le faltó agua, estuvo con falta tensión. Y el mismo almidón es diferente. ¿Se acuerdan papas arenosas? ¿Ya? Ahí interviene el potasio también, las papas arenosas. ¿Ya? ¿Correcto? Y por último, ya también, pero esto ya con la definición es grave, las proteínas se rompen, se parten, se dividen. Y eso se llama hidrólisis. Entonces, lo que era una proteína se convierte en un aminoácido, en una amida, etc. Todo eso produce una tensión hídrica. Cuando lleven el mucho ustedes de caña de azúcar, si ya no lo han llevado, si no lo han llevado, llévenlo, con el ingeniero Lin, su trome, él preconiza, aplaude y es hincha del agoste de caña de azúcar. ¿Por
cortarle el agua. ¿Por qué? Porque según los expertos, entre comillas, aumenta la calidad de la caña. Porque le falta agua, esa agua no se utiliza en crecimiento, sino se utiliza en acumulación. Falso. Es una creencia falsa que nace de estudios que se hicieron hace unos 1000 años en remolacha azucarera. Falso. O sea, el estudio estuvo bien hecho, hubo ciencia, pero hubo errores en el procedimiento, en los materiales y métodos. Por lo tanto, el agosto del cerro, pero por otras razones, pero no porque hay más azúcar, no porque aumente el azúcar. Estamos viendo que no, que al menos fotosíntesis, hay menos azúcar, estamos viendo que hay menos eficiencia, estamos viendo que la glucosa no se va a ir a convertir en sacarosa, porque hay la evolución de los carbohidratos no se complementa, entonces se queda con glucosa, no se transforma en sacarosa, y así fuera, hay también menos transporte. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Déjenme leer. Me he adelantado cualquier cantidad, por favor. La tensión hídrica afecta casi todos los procesos de la planta, afecta la anatomía. O sea, las plantas más chiquitas, menos desarrollo. Genéticamente está más grande, pero está más chiquita. ¿Ya? Está como estudiábamos en fitomejoramiento, plantas más chiquititas que se quedaban, como decíamos, en fitomejoramiento, en genética. ¿Cómo le dicen en México a las vaquitas? Chaparro, aquí decimos chatos. Chaparra, ¿no es cierto? Chaparrita. Plantas achaparradas. Ese es el término que usamos en fisiología vegetal, no en genética, para decir que las plantas. Entonces las plantas están achaparradas, menor crecimiento, afecta su anatomía. ¿Ya? También la morfología. Las hojas tienen una quitina más grande. Tienen la capita que estaba encima del epidermis. Las hojas tienen una estructura diferente. Las células son más pequeñas y más numerosas. Tienen mayor espesor. Nosotros a esa falta de turgencia, a veces le decimos las hojas están, iba a decir crocantes, pero crocantes no lo vemos, están, no está en el libro, por eso tengo que acordarme. Cuando uno las agarra y hace crunch las hojas, ¿ah? No, ni crujientes ni crocantes, están así, ¿correcto? Están con características de hojas que crecen en zonas donde no llueve, en zonas áridas. ¿Cómo se llamaba ese clima, esas hojas, esa zona? Plantas. Xerófitas, ¿correcto? Xerófitas o xerófitas. Entonces, las plantas tienen una característica xeromórfica de desierto. En término internacional, a esas plantas que se agarra y se hacen así, se le dice correosas. Las hojas están correosas. Nosotros no le decimos correosas. Le decimos están, ya me acordaré. Este
tipo de follaje lo van a tener que buscar ustedes, no en esta práctica, sino en la siguiente, la próxima semana. Follaje que indique que está xeromórfica. O sea, si hay más o menos pelos, por ejemplo. Si hay más o menos ondulaciones. Si hay más o menos urgencia. Si hay más o menos flacidez. ¿Ya? Bien. Si hay exceso de agua, ¿qué pasa si hay exceso de agua? No hay oxígeno, ¿qué hay más? Así es, y por lo tanto las raíces no. Antes no. No. Respiran. No respiran. La transpiración viene mucho después. ¿Ya? No respiran, ¿correcto? Y por lo tanto, si no respiran, así es. Y si no crecen, envejecen. Y si envejecen, se solidifican. Y si se solidifican, ¿qué? Dejan de absorber agua, ¿correcto? O sea, el exceso de agua es igual que al déficit de agua. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Y para que no se olvide nunca, los científicos han creado la palabra sequía fisiológica. Aquí en el Perú se estudiaba científicamente la sequía fisiológica. ¿Ya? O sea, es una sequía, pero hay agua. No solo hay agua, sino que hay exceso de agua. Hay un montón de agua. ¡Qué bruto! ¿Cuánta agua hay? ¿Verdad? Esa es la sequía fisiológica. Cuando lleven el curso de caña de azúcar, van a conversar ustedes con el ingeniero aquí y le van a decir, ¿cómo es eso de que había un campo? Cuéntenos, que había un campo en que había síntomas de que faltaba agua, y riega, porque faltaba agua, y sigue regando, porque faltaba agua, hasta que los ingenieros se pusieron ingenieros de verdad y dijeron, vamos a ver qué trabajo. Había exceso de agua. El síntoma es el mismo. Este curso, ¿se acuerdan? Le dije en primera clase, antes de que empiece, ver los porqués, un montón de cosas, para que podamos entender qué hacíamos, por qué hemos aprendido en cursos anteriores y vamos a aprender en cursos posteriores. Tenemos que ver qué puede ser, que el síntoma es de fisiología, de sequía, pero puede ser por 4 cosas que hemos estudiado, puede ser por un montón más. ¿Ya? ¿Correcto? Sequía fisiológica. También hay casi efectos en la fisiología, ya lo dije antes, porque pasaba con los carbohidratos, con las proteínas. También el ADN se ve afectado, se ve afectado la síntesis del ADN por una tensión en las hojas, una tensión en la planta. Si tienen suerte es bien difícil. Cuando vean maíz muy afectado por falta de agua, van a ver a veces se ve que en la manoja hay granos. No en la mazorca. ¿Cuál es el término técnico para mazorca? No importa. Porque para no hacer ese término técnico, pero la de abajo, hay granos, porque el maíz originalmente ahí producía sus granos, no en la paloja, no en la mazorca. Y entonces, ¿y por qué aparece? Porque hay una modificación del ADN por la falta de agua, por la falta de turgencia, que se manifiesta en una retrogradación genética. ¿Ya? ¿Correcto? Bien.
La división celular se ve menos afectada que el crecimiento. La falta de nutricia también hace que haya menor permeabilidad de las células, sean menos permeables, se comuniquen menos entre ellas. Eso hace que haya una serie de procesos fisiológicos, entre los que decíamos, por ejemplo, afectación de las proteínas. También por la tensión hídrica grave y fuerte hay movimiento menos de elementos necesarios para el crecimiento de las plantas por las hormonas. ¿Qué hormonas se producían en la raíz? Citoquinas. Hay menos citoquininas en la planta cuando hay grave tensión hídrica. Evidentemente, eso ya lo sabemos, que si hay grave tensión hídrica, hay menos corriente respiratoria, hay menos movimiento de cosas de la raíz hacia la parte aérea. ¿Ya? Hay menos presencia de citoquinas. En ciertas etapas de desarrollo de la planta, la tensión hídrica es más fuerte que en otras. ¿Ya? En la época crítica para la caña de azúcar, que es en los primeros estadios. La época crítica para el arándano, para el mango y para casi todos esos frutos es justo al inicio de la floración. Ahí no puede haber tensión hídrica. Y en el espárrago, que parezca mentira, la época crítica es la cosecha. Metacentro en el cerebro. ¿Ya? No puede haber tensión hídrica, no hay follaje. ¿Correcto? Ahí no puede haber tensión hídrica. Bien. Y por último, aquí dice, tengo que decirlo, y todavía lo he citado y lo decía, que a veces una tensión hídrica moderada mejora la calidad de los frutos. Entonces, tenía razón José Luis lo mismo, una tensión hídrica mejora la calidad de la caña. Primero, que no es una tensión hídrica severa, sino es una tensión hídrica moderada. Segundo, no lo haga, porque es muy peligroso. Está probado científicamente que una tensión hídrica moderada en la vid mejora la calidad de las uvas. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si hay una tensión hídrica un poquito grande, como los elementos nutritivos? Hay uno que no se absorbe, que se absorbe solo por el ciplasto. ¿Cuál era? Calcio. ¿Para qué sirve el calcio? ¿Y qué hace la pared celular? Así es. Muy bien. Entonces, hace algún tiempo había una propaganda de un vino muy bueno, chileno, que se llama Casillero del Diablo, que hacía su propaganda que había tenido la mejor cosecha de todas sus épocas. Nosotros queremos que el vino también lo eso es falso. ¿Ya? Los vinos, cada vino tiene sus años, donde es mejor hay el año 1964, el año 1938, pero también puede ser el 2022. O sea, no porque es más viejo, sino son años. Y estos habían tenido mejor de los años. ¿Por qué? Ellos mismos decían en su propaganda, justo en el empero había llovido menos. Al haber llovido menos, hubo más concentración de azúcares, el mejor vino de todos los tiempos. Muy bien. Entonces en el empero, ¿qué es el empero? Cuando la fruta ya creció de la uva, cuando la uva ya creció, deja de crecer y empieza a cambiar de color. Ese es el empero. Ya está grandecita y empieza a cambiar de color, empieza a concentrar azúcares, ¿ya? Antes es muy ácida. Entonces, en ese momento dejo de regar, pues, y yo sé, alguien lo ha hecho. Ha dejado de regar. ¿Qué ha pasado? Se han solidificado las raíces.
¿Qué ha pasado? No se ha absorbido calcio. ¿Qué ha pasado? Las paredes circulares están debilitadas. ¿Qué ha pasado? Volvió a regar. Revienta las uvas. Revientan así, ¡paf! Abiertamente. Adiós tu cosecha, no puedes venderla. Porque tú no vas a vender un racimo con 4 reventadas, no tienes que la comida a alguien, o que la araña, o que el pajarito, lo que sea, lo que sea, ¿no? ¿Ya? Entonces es algo muy riesgoso. ¿Ya? Bien. Resistencia a la sequía. Como dijimos antes, todo de las plantas hay una parte que es genotipo y una parte que es fenotipo. Genotipo y fenotipo. ¿Ya? Coriáceas, decimos nosotros, a las hojas que están correosas, nosotros decimos coriáceas. ¿Correcto? Ese es el término que usamos. Cuando las atletas hacen crunch, hojas coriáceas. Correcto. Bien. Tolerancia, o sea, la parte genética. Hay plantas inferiores, inclusive no las conocemos como plantas, como algunos hongos, líquenes, que sus proteínas toleran falta de sus proteínas. Sus células hacen que sus proteínas toleren falta de agua, enorme. Inclusive hay algunas que toleran sequedad total. ¿Correcto? Pero esos son algunos líquenes, algunas plantas inferiores. Es muy raro. O sea, hay una real tolerancia a falta de agua. Musgos. También son las áridas, plantas, y toleran más la sequía que otras. Por ejemplo, el olivo, fisiológicamente. Esto de aquí es importante solamente cuando se habla de la supervivencia. Tengan ustedes en cuenta, por favor, que como agrónomos no nos interesa la supervivencia. Porque cuando la planta está sobreviviendo ya dejó hace rato de producir. Nosotros tenemos que producir. Solamente la supervivencia es importante en un cultivo permanente como el olivo, en que ya que voy a hacer, pierdo la cosecha este año y si sobrevive, el próximo año voy a cosechar. Si no sobrevive, perdí todo este año y en futuros años. Solo en esos casos la supervivencia es importante. Bien. La mayoría de las plantas, cuando hay 0.6 bares en el suelo, miren, de 0.33 a 15, 0.6 bares en el suelo ya dejan de producir, la mayoría de las plantas. La caña de azúcar no, suerte, 2 bares. 2 bares, o sea, la tolerancia a la deshidratación no nos interesa. ¿Ya? La parte genética, genotipo, no nos interesa solamente cuando tiene que sobrevivir. A nosotros, para ustedes, algunos de ustedes, si tienen que sembrar la remolacha superior en la cuna, probablemente varios de ustedes van a hacerlo. Hay 4 o 5 meses en que no llueve, sequía total. La remolacha tolera. Y después de los 5 meses no crece nada, por supuesto, pero no se mueve. Vuelve a llover,
y continúa su crecimiento. Solamente en esos casos así muy especiales interesa la tolerancia a la desecación. ¿Ya? Lo que sí nos interesa es la parte fenotipo. Que es aplazar, aplazamiento y otra cosa que sería. O evitamiento de la desecación. Hay cultivos en que hacen todo su ciclo vegetativo en un mes. O sea, germina, crece, flores, fruto y semilla, todo en un mes. Que son, por ejemplo, las plantas que hay aquí en la parte desértica de esta zona. Cuando uno va a vivir, uno ve solo tierra. No hay solo tierra. Hay semillas. Y cuando hay fenómeno del niño, que llueve aguito, se desarrollan esas plantas. Todo es bonito. Termina el fenómeno del niño, otra vez secas. ¿Correcto? Hace todo su ciclo vegetativo en muy corto tiempo. Eso es ese tipo de resistencia a la sequía. Los agricultores peruanos, costa peruana, siembran arroz en pleno desierto, en el desierto más seco del mundo, siembran arroz. ¿Cómo hacen? Concentran el ciclo vegetativo del arroz en la época de avenidas, cuando hay agua. ¿Qué hacen? Trasplantan, hacen albácigos, que es 1,20, o sea que de 1 hectárea pueden después trasplantar 20 hectáreas, necesitan 20 veces menos agua. Cuando no hay agua, hacen sus albácigos, y cuando viene el agua, hacen su trasplante. Por si acaso, el arroz no es obligatorio que sea inundado. ¿Ya? En el Perú tenemos esa costumbre, me parece que buena, de sembrar arroz inundado. En inglés, inclusive, cuando el arroz no es inundado, le dicen rice. Y cuando es inundado, le dicen paddy, P-A-D-D, paddy. ¿Ya? Es diferente. Entonces, el arroz que se hace aquí, la tecnología es muy buena, aprovecha esta parte del tipo, o sea, concentra todo para evitar la desecación. Otra cosa es las raíces profundas, sistemas extensos de raíces hacen que las plantas toleren la sequía, pero no es porque fisiológicamente, como dijimos acá, porque sus protoplasmas están preparados para que no haya agua y las proteínas de los protoplasmas más soportan falta de agua, sino que simplemente exploran zonas profundas donde hay agua. Eso es lo que hace el canal azul. Por eso que una época que se pensó que Valle de Chicama no podía sembrarse nada más en caña. Porque hay agua solo 3 meses, de ahí no hay más agua, y otra vez 3 meses. 3 meses de agua y 8 o 9 meses sin agua. La caña de azúcar profundiza sus raíces, sobrevive como puede, y otra vez que hay agua, produce. Bien. Y la tercera cosa es caída de las hojas. Una fruta, la estación de crecimiento, otra raíces, y la otra es control de la transpiración. Un montón de plantas dejan caer sus hojas. Casi todas las plantas con el frío dejan caer sus hojas. Al no haber hojas, no hay transpiración. Al no haber transpiración, no hay fotosíntesis.
fotosíntesis, hay, se produce la producción. ¿Ya? ¿Cómo se llama, tú que eres fisiólogo, cuando las hojas se caen? Abscisión foliar. Fuerte. Abscisión foliar. ¿Qué hormona interviene? Ya, el ácido oxígeno, ¿correcto? Entonces, naturalmente, las hojas, cuando hay ciertas condiciones, normalmente de baja temperatura, hay abscisión. Las hojas se caen, hay menos transpiración, hay control de la transpiración. ¿Ya? ¿Correcto? Cuando las hojas se caen, poda también hace que haya, sin que intervenga el ácido oxígeno, la hormona, por si acaso el etileno no es la hoja de caída de hojas, sino la hoja que es la que muere. ¿Ya? Es la hormona de fuera. El ácido oxígeno es la hormona de caída de hojas. Bueno, entonces eso se hace mucho en los viveros. En los viveros, cuando se va a hacer el trasplante, se le quitan las hojas. Y a veces, inclusive, las hojas que quedan las cortan por la mitad. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a trasplantar, no quieres que se desarrolle la parte aérea, sino se desarrollen las raíces. Cuando hagan trasplante de cebolla, le van a cortar la mitad de las hojas, afuera de las hojas, para el trasplante. No quiero que la planta desarrolle hacia arriba, sino desarrolle abajo. El desarrollo radicular es lo que interesa. Bien. Con esto hemos terminado esta parte y vamos a la parte que más les gusta a ustedes, que es el paso. Siéntense para el paso, por favor.